Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos esta noche a retomar nuestra lección número 6 del curso Doctrinas que son mandamientos de hombres, donde analizamos la doctrina que lleva por título, o la lección que lleva por título, todo lo que hace el cristiano es adoración. En afirmación, porque, como decía, esta afirmación la hacen hermanos que no están en lo correcto, que no están en la sana doctrina, respecto al concepto y práctica de la adoración según la enseña la Biblia en su totalidad y el Nuevo Testamento particularmente. Estuvimos estudiando la semana pasada el concepto desde el punto de vista de los términos. Estuvimos analizando las definiciones tanto en el diccionario común como también las definiciones bíblicas y las definiciones del diccionario del idioma en el que el Espíritu Santo decidió revelar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento este concepto. Vimos los diferentes términos y las diferentes acepciones que tienen. Estudiamos algo acerca del tema de los sinónimos para estar claros también en el curso de hermenéutica respecto a que un término puede tener muchas palabras que se utilizan o se traducen, pero que hay ciertos términos en particular que van a tener un matiz o van a tener un detalle que los diferencia de otras palabras que también significan casi que lo mismo, ¿no? Entonces, en la última parte de nuestra lección hablábamos de la etimología, que muchas veces nos vamos al origen de una palabra en su idioma, en el idioma que fue creada o fue acuñada, como dicen los lingüísticos, y que buscamos ese significado para entender cómo surgió el término, cómo se utilizó al principio, pero que también hacíamos la salvedad de que algunos términos han evolucionado y que probablemente hoy algunos términos no signifiquen exactamente lo que diga la etimología, pero siempre es importante consultarla para conocer la historia de los términos y ver su desarrollo y ver si se mantienen o no en su idea original. El día de hoy, hermanos, hablamos o empezaremos hablando acerca de inconsistencias. Inconsistencias, porque cada vez que nosotros hablamos de doctrinas falsas, cada vez que hablamos de una posición que no tiene autoridad en la Biblia, una posición que no está acorde con la voluntad de Dios, tenemos que hablar de posiciones que demuestran en su argumentación inconsistencias. Con esto tenemos que tomar en cuenta un término como lo es el término contradicción. Y lo tenemos en pantalla y vamos a ver quién nos ayuda, por favor, con la lectura. Hoy somos pocos, así que voy a pedir a los que están allí atentos a los pasajes y a las definiciones, las partes que vamos a estar leyendo, que por favor colaboren, ¿verdad? Hermano Josué, ¿qué es una contradicción? Que dice el axioma de que la verdad y la falsedad nunca pueden ser inherentes en la misma cosa simultáneamente y en el mismo sentido. Gracias. Ninguna proposición, bueno. No, hasta ahí. Vamos a avanzar ahorita. Dice que es un axioma. Recuerden, axioma es una verdad fundamental, universal, que está demostrada. No hay que volverla a demostrar o volverla a probar, sino que es una realidad que todos debemos aceptar porque está confirmada, está definida y confirmada. Ese es un axioma. ¿Qué dice el axioma? Que en una misma cosa no puede haber falsedad y verdad en el mismo momento y en los mismos aspectos. No puede ser, algo no puede ser verdadero y al mismo tiempo falso en el mismo aspecto, en el mismo momento. Es probable que en un momento yo pueda haga una afirmación que sea correcta, que sea real, que sea verídica. Y luego, con el paso del tiempo, mi afirmación ya no sea verídica porque algunas cosas de las que dependía mi afirmación ya no son ciertas. Eso puede pasar. Puede que algo sea verdadero hoy y puede perder esa veracidad mañana. Por ejemplo, cuando tenemos una opinión acerca de alguien, decimos hoy, por ejemplo, conocemos a Saulo de Tarso y hoy podemos decir es un asesino, es un odia a los cristianos, es un anticristiano. Y tendríamos toda la razón si él hoy es Saulo de Tarso.
Pero luego pasa en la tarde lo del camino a Tarso, el hombre se convierte y lo vemos en una semana, y resulta que en una semana ahora es Pablo, el hermano Pablo. Ya no es un asesino, ya no es un perseguidor, ya no es un anticristiano. Pero note, cuando yo lo dije era verdad, pero esa verdad era una verdad dependiente de ciertas situaciones que cambiaron. Por lo tanto, tiene que cambiar también mi opinión acerca del hombre. En ese sentido, puede ser que una cosa sea verdadera en un momento y sea falsa en otro, si es que la queremos afirmar. Solo sería falsa si la queremos afirmar cuando ya las circunstancias han cambiado. Bien, pero generalmente cuando hablamos de la verdad, en el sentido de que vamos a definirla ahora, que es el sentido de las proposiciones, cuando afirmamos que tal situación, que tal cosa es o no es, que tal situación es verdadera o no lo es, pues eso tiene que mantenerse con el paso del tiempo, porque la verdad siempre es la verdad y la mentira siempre es la mentira. Ahí pasamos, José, por favor, a leer lo que significa contradicción cuando es aplicado al tema de las proposiciones. Recuerden que las proposiciones son pequeñas expresiones donde afirmamos muy definidamente, muy específicamente lo que creemos, o donde negamos lo que otra persona cree y defiende. Eso es proposiciones, expresiones cortas, concisas, bien definidas, que hacen una alusión a que algo es verdadero o una alusión a que algo es falso. Y cuando se trata de proposiciones, ¿cómo se define contradicción? Dice, ninguna proposición puede ser verdadera y falsa en los mismos aspectos. Así es, no puede ser verdadera y falsa en los mismos aspectos. Una proposición usted la va a definir, por eso que hablamos de definir. Cuando usted va a un debate, a usted le van a pedir que firme una proposición. Y un ejemplo, las escrituras enseñan que la única manera autorizada de alabar a Dios es el canto vocal, un ejemplo, ¿no? Canto a capela. Y su oponente le va a pedir que usted defina su proposición. Entonces, usted va a decir, cuando digo todas las escrituras, me refiero a que la Biblia en su totalidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, me enseña que para los cristianos Dios ha cambiado el sistema, un ejemplo, ¿no? El sistema de alabanzas. Así que por eso voy a tomar en cuenta pasajes del Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento que nos van a conducir a esa conclusión. Cuando digo escrituras, me refiero obviamente a las escrituras hebreas y las escrituras griegas. Cuando digo enseñan, me refiero a que lo pueden hacer explícitamente o implícitamente, lo pueden hacer a través de un mandamiento directo, de un ejemplo de acción, o puede ser a través de una implicación. Cuando digo que solamente autoriza, cuando hablo de autorizar o autoridad, me refiero al concepto que significa tal cosa. Luego dice ofrecer a Dios en la adoración. Adoración la voy a definir también. El canto a capela. Entonces voy a definir el canto a capela. Y congregacional. Yo puedo agregarle ahí también congregacional. No está autorizado delante de Dios para adorar el canto de coros. Por ejemplo, no podemos en la iglesia llamar a un grupo de jóvenes y decirle, bueno, canten ahí que nosotros vamos a escuchar. Eso no está autorizado en la adoración del Nuevo Testamento. Lo que la Biblia enseña es que debemos cantar todos como un cuerpo. Debemos exhortarnos los unos a los otros y no solo un grupo a otro grupo, no. La acción allí de las expresiones en griego indica reciprocidad. No solamente alguien canta dándome un mensaje a mí, sino que yo canto dándole un mensaje a él. Así que lo del show, de poner a alguien, poner un grupo adelante para que nos cante mientras que escuchamos, no está autorizado en el Nuevo Testamento. Tampoco un solo. Una persona que crea que es muy buen cantante que puede dar un concierto en la congregación. Tampoco ese tipo de canto está autorizado. Canto autorizado es el canto congregacional donde nos hablamos los unos a los otros y nos enseñamos los unos a los otros a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces,
Eso es definir una proposición. Cuando yo defino una proposición, cuando yo afirmo, en el caso del ejemplo que estoy dando, de la música vocal o música a capela congregacional, ya yo afirmé que eso es verdadero. No puedo en el mismo debate, cuando a mí me toque la negativa, decir, bueno, ahora esta va a ser mi proposición. Toda la escritura enseña que la música instrumental es también una forma válida de alabar a Dios, tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Por ejemplo, no puedo hacer eso, porque si ya yo afirmé que el único método, el único modo de alabar a Dios es a través del canto a capela y congregacional, entonces ya yo no puedo en mi siguiente proposición, cuando voy a negar, no puedo negar mi propia proposición. Para yo usar una proposición negativa, como se pide en todo debate, el que empieza afirmando tiene que terminar negando, y al revés también, el que empieza negándole a usted su proposición, luego él tiene que afirmar su proposición. Entonces, yo en mi negativa, en mi negación, mi negativa es lo correcto, entonces debo negar lo que el otro cree. Entonces debo decir, las escrituras enseñan que es pecado de presunción alabar a Dios con instrumentos de música porque no están, instrumentos mecánicos de música porque no están autorizados. Entonces empiezo a definir qué quiero decir con con las escrituras, enseñan con el tema de todas las escrituras enseñan que es pecado, defino pecado, presunción, defino presunción, alabar a Dios con instrumentos de música o instrumentos mecánicos de música. Defino por qué no solamente digo instrumentos de música, sino que agrego mecánicos de música, etcétera. Entonces, yo puedo hacer eso, puedo afirmar mi proposición y en la segunda parte del debate puedo negar la proposición, perdón, de mi oponente, pero no puedo afirmar y negar mi propia proposición. No puedo decir que A es igual a no A. No, A es A y no A es no A. No puede ser una cosa A y no A al mismo tiempo, en el mismo sentido, porque eso es una contradicción. Tampoco puedo decir que toda A es B y luego decir que alguna A no es B. Si ya dije que toda A es B, por ejemplo, todo ser humano es mortal, ya no puedo decir luego, pero hay algunos seres humanos que no son mortales. No, ya, porque al afirmar que todos son mortales, ya no puedo afirmar lo contrario a eso, porque estaría cayendo en una contradicción. Ahora, toda razón está basada en la realidad de la antítesis o en la verdad de la antítesis. Otra vez, Josué, por favor, ¿cómo se definiría antítesis para efectos de lo que estamos discutiendo y obviamente en el uso de lógica y análisis de proposiciones? ¿Qué es una antítesis? Última definición en la presentación. Si una cosa es verdadera, su opuesto es falso. Muchas gracias, José. También puede ponerlo de esta manera que también suena como más sencilla, ¿no? En el momento que ya usted ha afirmado que una cosa es verdadera, pues solo con afirmar que esa es verdadera ya ha afirmado que lo contrario a ella es falso, es falsedad. Decimos siempre, cuando Dios le dijo a Noé, usa tal madera, automáticamente al especificar la madera, negó que se pudiera utilizar cualquier otra. En el momento que Dios le dio las medidas del tabernáculo a Moisés, automáticamente al darle las medidas exactas estaba prohibiendo que fuera más grande o que fuera más chico. Al decir todos los utensilios que debía llevar el templo, era pecado ponerle más utensilios o ponerle menos utensilios de los que especificaba el Señor. Cuando ya se ha afirmado que una cosa es verdadera, el opuesto tiene que ser falso por obvias razones. Entonces, esta lección, amados, está dedicada a la refutación de dos posiciones en particular. La primera posición, perdón, iba a decir proposición, de pronto sí en cierto aspecto. Toda acción de la vida cristiana es adoración. Eso es lo que afirman estos hermanos que ven ahora sus apellidos en pantalla, el señor Digwell, el hermano Digwell y el hermano Blakely. Estos hermanos dicen que toda acción de la vida cristiana es adoración, que
cuando nosotros hablamos de adoración no debemos pensar solo en 5 actos que se realizan el primer día de la semana, sino que, como hablábamos en la lección pasada, cuando usted asiste a un funeral, cuando usted está en el nacimiento de un bebé, incluso cuando le ponen los pañales, cuando usted lleva una bolsa de comida a algún necesitado, todo eso es adoración. Entonces, que ellos necesitan demostrar eso. Les dije que en esta última lección íbamos a ver el por qué, cuál es el propósito de querer demostrar esto. La segunda posición que busca refutar nuestra lección es que la adoración sea solamente una emoción y que no tenga nada que ver con actos o con acciones, como quiera decirlo. La adoración, dicen ellos, es una emoción solamente. Obviamente ninguna de estas proposiciones se puede defender sin caer en lo que hemos dicho en la introducción, sin caer en la contradicción. Cuando se le demuestra a alguien que su posición es contradictoria, él puede tratar de escapar de esa acusación diciendo, bueno, se puede demostrar que cualquier posición es contradictoria. O puede decirle a usted, mire, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy cansado de que hay hermanos aquí que se creen policías o detectives y están siempre tratando de encontrar el error en los demás. Alguien a quien no le preocupe caer en contradicciones es alguien a quien tampoco le interesa la verdad. Aprenda eso. Alguien a quien usted le señala la contradicción, le demuestra que tiene contradicción y su actitud es de que eso no le importa, bueno, obviamente es una persona a la que tampoco le importa la verdad. Si amamos la verdad, nos esforzaremos por ser consistentes en las posiciones que defendemos. Es decir, lo que afirmemos lo tenemos que sostener. Lo que neguemos tenemos que también demostrar por qué estamos negando tal o cual proposición. Pero en realidad algunas declaraciones solo aparentan ser contradictorias, pero cuando se nos desafía respecto a lo que nosotros creemos, respecto a lo que defendemos, tenemos que ser capaces de levantarnos y hablar en defensa. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que ante cualquiera que nos demande razón de nuestra esperanza, debemos estar preparados para responderle con mansedumbre y paciencia. Amados, nuestros hermanos Digwell y Blakely, obviamente como una gran cantidad de hermanos que se han desviado, que han apostatado de la fe, al escribir o hablar sobre la posición falsa que defienden, definitivamente, pues, y sobre todo en este tema de la naturaleza de la adoración, en algún momento van a caer en la autocontradicción. Esto es inevitable, hermano. Y la posición de estos hermanos y los libros y las conferencias que han dado respecto a este tema no son la excepción. El hermano Don Digwell dice, a ver, ¿quién nos ayuda con estas frases? Vamos a analizar rápidamente algunas frasecitas que tenemos de este señor en un reciente debate que tuvo con uno de nuestros hermanos fieles y hemos extraído de ese debate estas frases. Por favor, ¿quién nos ayuda con la lectura? Steven Morales. Primera expresión que encontramos en el debate del hermano Don Digwell. Dice, entonces, la adoración es una decisión del corazón expresada en una variedad de formas. Okay. Luego comenta. Una pausa ahí, perdón, una pausa ahí. Vamos a ir así siempre parte por parte. La adoración es una decisión del corazón. Esto es importante porque ellos dicen que es una emoción. Entonces, para ellos la adoración no es revelada por Dios, ni especificada por Dios, ni regulada por Dios. De salida te están diciendo que es algo que nace en tu corazón. Esto es posmodernismo puro y duro, como lo hemos visto ya en nuestro curso de religión y moralidad. Bien, luego dice que esa adoración se expresa en una variedad de formas. Y de allí ya usted puede empezar a sospechar cuál es el objetivo de demostrar que la adoración es una emoción y que no son actos que Dios haya prescrito o que haya ordenado para que los obedezcamos. ¿Qué comenta luego Don Digwell? Ahora sí, Steven, por favor. Dice, luego comenta, ni es una expresión ni una decisión. Bien, miren que primero dice que es en una parte del debate dice que es una decisión del corazón.
Y luego en otra parte del debate dice, ni es una expresión ni una decisión. Es lo que les decía. Toda persona que enseña error no va a tardar mucho en caer en autocontradicción, porque la falsedad te alcanza tarde o temprano. En otra parte, ¿qué dice Steven? Dice, la adoración ciertamente acontece en el interior del hombre. Otra vez, ahí no vamos a profundizar mucho porque es lo mismo que había mencionado en la primera expresión. Dice que es algo que acontece en el interior del hombre. Esto también es importante porque, recuerde, ellos niegan que haya actos de adoración. Entonces dice que usted adora a Dios cuando surgen en su corazón ciertas emociones. Bien, ¿qué más dice este señor? ¿Cómo define él, por ejemplo, la adoración de Abraham, el patriarca Abraham, Steven? Dice, la adoración de Abraham consistió en el alto honor que le rendía a Dios y en la incuestionable obediencia a sus mandamientos. No sé para usted, pero para mí la contradicción es obvia. Primero dice que la adoración es una decisión del corazón, luego dice que no es una decisión, luego dice que es algo que nace en el interior del hombre, luego dice también que es algo que sientes en el corazón, fue otra expresión que también usa en el debate. Pero cuando está argumentando y habla de la adoración de Abraham, que vamos a ver ahorita un texto, dice que consistió en el alto honor u homenaje que le rendía a Dios. Pero si usted y yo recordamos, rendirle tributo, rendirle homenaje, rendirle reverencia a Dios, se hace físicamente. Hay actos mediante los cuales le demostramos a Dios que nos humillamos delante de él. No es algo que solamente hacemos en el corazón, sino que también lo hacemos físicamente. En un caso, él contiende que la adoración es una emoción y en el otro que no involucra ningún acto físico. Y en el otro caso afirma que la adoración de Abraham involucraba una incuestionable obediencia. ¿Cómo sabe él que Abraham obedeció a Dios? Por las acciones, como diría Pablo, por las obras del padre Abraham. Entonces, mire la contradicción. ¿Cómo es que la adoración no son hechos si él dice que Abraham adoraba a Dios a través de su incuestionable obediencia? Él dice que la adoración es una decisión del corazón, pero luego dice que no es una decisión. Y él no está solo en este tipo de afirmaciones autocontradictorias, porque también hay algunas de Dewey, de Blakely, por favor, disculpe. El esfuerzo de nuestro hermano Blakely no es mejor que el del hermano Dewey. Él dice que hablar de actos de adoración es hablar de un concepto no inspirado, que nosotros nos hemos inventado los 5 actos de adoración, que nosotros nos hemos inventado la definición de la adoración. Sin embargo, luego dice, el Espíritu Santo utiliza el uso como sustantivo del término en referencia a lo que hace aquel que está adorando. Pero no era que la adoración no se manifiesta en actos, sino en emociones. ¿Cómo es que dice? En referencia a lo que hace aquel que está adorando. Quiere decir que para yo darme cuenta que alguien está adorando, tiene que llevar a cabo ciertos actos, pero ciertos actos que se pueden distinguir de cualquier otro acto que esta persona pueda realizar en su día a día, porque yo lo veo en ese momento y digo, está adorando, como lo puedo ver en otro momento haciendo otra cosa y no digo, está adorando. Aplicando al sentido común, cuando alguien está haciendo algo en la adoración, ¿acaso hacer algo no involucra acciones? Unas horas adelante, cuando le tocó su nueva intervención, en un intento por dar una definición de la palabra adoración, él escribió o él expresó, en ninguna parte de la escritura se da una definición de adoración. Pero más adelante luego dice, la adoración puede referirse a actos individuales
de homenaje. Verdaderamente esta posición se ve forzada a escapar con dificultad de la razón debido a su inconsistencia. Tratan desesperadamente de huir de su propia posición y no se dan cuenta. Ellos mismos afirman y ellos mismos niegan sus proposiciones. Así que esto nos lleva, amados, a un punto de nuestra lección que he titulado Adoración Perpetua. ¿Por qué? Porque Don Dewey dice que la adoración es continua. Él afirma que las exhortaciones de Pablo a orar sin cesar, allá en Tesalonicenses, y regocijarse en el Señor siempre, allá en Filipenses, significan que el cristiano debe hacer estas cosas cada día, cada hora de cada día. También podríamos extender esto, porque ¿quién nos pone un límite? Si orar sin cesar significa que debo hacerlo cada día y cada hora de cada día, ¿por qué no extenderlo y decir que también debemos hacerlo cada minuto de cada hora? ¿Y por qué no nos podemos extender aún más y decir que hacerlo a cada segundo de cada minuto? ¿Realmente era esto lo que Pablo estaba pidiendo en esos dos textos? ¿Por qué no enfatizar la cláusula que aparece en Filipenses 4:6, donde dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? Significa este texto que el cristiano debe conscientemente agradecer a Dios y hacer peticiones y súplicas cada hora, cada minuto y cada segundo. ¿Esto es realmente posible desde el punto de vista humano, poder cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, estar agradeciendo a Dios por todo lo que hace por nosotros? Difícilmente, es imposible. ¿Dios nos ordena eso? Absolutamente no. Dios nunca nos va a pedir un disparate así. Pero según el uso de la lógica que hace Dewey, los cristianos deberían tener un pensamiento emotivo acerca de Dios cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Que no ha dicho eso? Sí lo ha dicho, porque al decir que tenemos que hacerlo cada hora de cada día, también está autorizando a que las unidades que componen la hora también estén incluidas, que son los minutos. Y al incluir a los minutos por implicación, también se incluye a las unidades que componen el minuto, que en este caso son los segundos, y de ahí podemos seguir bajando. Bien, hablemos de la adoración regulada y del programa de adoración. Dewey dice que no se necesita un programa o ceremonial o ceremonia ritual, así como no se necesita de un amor ritual con respecto a la adoración. Sin embargo, Dios no lo ve de esa manera, amados. Él ha ordenado ciertas acciones como partes donde el amor se manifiesta por él en la adoración. ¿Puede alguien amar sin ser manso y bondadoso? No puede, pero eso lo pide Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. ¿Puede alguien amar a Dios si no obedece sus mandamientos? No puede, porque eso es lo que dice Juan 14:15. Dios ha provisto un plan, un programa, un procedimiento, o puedo llamarle un breve manual de órdenes que deben cumplirse en la adoración. Y sabemos que Jesús decía que el amor involucra alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, cuidar de los extranjeros, dar ropa a los que están desnudos, visitar a los enfermos y a los presos, etc. Y él de la misma manera estableció algunos procedimientos para la adoración. La Cena del Señor sería un ejemplo perfecto en este caso. ¿Por qué? Porque preguntaríamos, ¿adoramos cuando participamos de la Cena del Señor? La respuesta tiene que ser sí. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Dios regula esta actividad en cuanto a las acciones que deben realizarse en ella, como a las actitudes que debe tener aquel que realiza esas acciones? La respuesta tiene que ser sí. Por eso es que la Cena del Señor es una espina clavada. No, aún más. La Cena del Señor es la lanza de aquel soldado que verificó si Jesús había muerto o no, clavándola en su costado. Porque esta enseñanza de la Cena del Señor como parte de la adoración nos muestra que a Dios sí le interesan las actitudes como también le interesan las acciones.
Ahora, Blakely decía, el concepto de adoración regulada es contradictorio en sí mismo. Él dice, al hablar de adoración, no puedes hablar de algo regulado, algo que está dentro de un programa de actividades o de acciones, porque no hay esa definición, no existe y no puede ser. Pero las afirmaciones son fáciles de hacer. Él puede decir eso, pero ¿sabe qué es lo difícil? Probarlas. Porque cuando las busque va a encontrar pruebas, sí, pero positivamente falsas. Quiere decir el señor Blakely, junto con el hermano Digwell, que los actos de adoración no pueden ser regulados, ni siquiera por el mismo Dios Todopoderoso, que espera esto como homenaje, tributo, honra, reverencia a Él. ¿No están nuestras emociones tampoco sujetas a la regulación de Dios? ¿O es que nos quieren decir que nosotros podemos sentir cualquier tipo de emoción y que Dios tiene que recibir esa emoción como adoración? Otra vez, adoramos cuando participamos de la cena del Señor. ¿No están reguladas las acciones y actitudes con respecto a la cena del Señor? Por supuesto que sí. Dios no nos ha abandonado sin una guía en cuanto a esta importante área de la adoración cristiana, como lo es la cena del Señor. Por eso, para cerrar nuestra lección esta noche, vamos a considerar brevemente 3 textos bíblicos que nos hablan acerca de Dios, tomando en consideración la adoración como acciones, como también como actitudes. Vamos a leer, lo tenemos en pantalla, vamos a ver quién se ofrece para ayudarnos brevemente, de manera solícita. Tenemos 2 participantes que levantaron la mano. Hermano Joel, vamos a darle el primer texto y el segundo texto para el hermano Josué. Por favor, Joel, Génesis 22:5. Amén, dice. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Gracias, Joel. Abraham dijo a sus siervos que iría ¿hasta dónde? Hasta allí, dice. Y que allí adoraría. Él no estaba adorando cuando se encontraba al lado de sus siervos. Dice que se iba a apartar de ellos y allá donde iba a ir o allí donde iba a estar, iba a adorar cuando él levantara aquel altar y ofreciera sobre ese altar a su hijo Isaac. Ciertamente la adoración para el patriarca no era simplemente sentir una emoción o expresar una emoción. Digwell alababa a la adoración de Abraham cuando comentó: la adoración de Abraham consistía en el alto honor que le rendía a Dios mediante su absoluta confianza en la justicia de Dios y mediante su incuestionable obediencia a sus mandamientos. Pero, ¿cómo podría ser cierto eso que dice Digwell si, como él mismo contiende, la adoración no es más que una emoción, únicamente algo que, según él, acontece en el interior del que adora? Según su posición, Abraham debió tener simplemente una emoción, y en el momento que tuviera esa emoción, incluso sin manifestarla, ya estaría adorando. Y eso podía hacerlo estando con su siervo. No tenía que apartarse hasta un cierto lugar ni buscar un momento. Si la adoración es continua, como dicen estas personas, pues habría sido absurdo para Abraham decir, para adorar yo tengo que ir allí. No, porque una emoción que usted tiene aquí la puede tener también allá a los 10 metros, a 15 metros, como la puede tener donde se encuentra en ese momento. ¿Estaba Abraham yendo allí para sentir específicamente en ese lugar una emoción? ¿Cuál fue la diferencia entre la emoción de Saulo de Tarso cuando estaba yendo camino a Tarso a perseguir cristianos? ¿Y qué diferencia hay con la emoción de Pablo, del hermano Pablo, cuando ya había sido bautizado por Ananías y ya ahora era un hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Aún más, si vamos a Hechos 8:27, donde voy a pedirle, bueno, le tocaba a Josué, por favor, vamos a Hechos 8:27 para ver si encaja dentro del lenguaje bíblico esto de que la adoración es simplemente una emoción y no actos definidos. Por favor,
Hechos 8:27, Josué. Ok, dice Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Gracias, Josué. Dice que había venido desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar. Si usted recuerda el mapa, estaban sumamente lejos, estaban a miles de kilómetros. La pregunta aquí es, si la adoración es simplemente una emoción, nos están diciendo estos hermanos que el tesorero de Candace o de esta reina viajó desde Etiopía hasta Jerusalén para tener una emoción, justo tener la emoción allí en los atrios del templo de Jerusalén. Por favor. Ok, avancemos. Vamos al siguiente texto. Otra vez le damos a Joel la oportunidad de leer el segundo texto en pantalla. Por favor. Segunda de Juan 2:24. No. 4:24. No, el 2 es de que es la segunda cita. Sería. Lo siento, sí. Juan 4:24, ¿qué? Okay. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, gracias, Joel. Y ya, de hecho, veo que es mi culpa. Una vez puse las viñetas, creo que se llama eso, ya no tenía que ponerle números. Así que allí fue mi error, siendo que también no calculé que Juan, como tiene varios escritos, pues se podía prestar para confusión. Ok, la mujer samaritana le hizo una pregunta a Jesús con respecto al lugar de la adoración. Quiero que recordemos eso, el lugar que Dios había prescrito para que la gente adorara. Ella le dijo en el versículo 20 de Juan 4, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, sintieron emociones en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ah, bueno, con razón el etíope fue hasta Jerusalén a sentir una emoción. Jesús le respondió diciendo que pronto vendría el tiempo cuando no existiría un lugar específico prescrito para adorar. Por esa razón es que hoy no hay templo. No le llame templo a ese edificio que el día de mañana se lo pudiéramos vender a un chino y podríamos irnos a otro lugar a hacer un edificio más grande. Porque el día de mañana se quema. Tenemos que de todas maneras construir uno nuevo, estilo los judíos cuando aquellas invasiones. Ese no es el templo es usted, el templo es la iglesia. El templo son las personas que están allí consagradas, no el edificio. Volviendo, de eso enseñó Jesús cuando dijo, viene ya el tiempo y la hora es cuando no habrá un lugar. Ya no le van a llamar templo, ya no van a decir que la presencia de Dios está específicamente en un lugar. Y el Señor se estaba refiriendo aquí al fin del sistema levítico. Entonces, aquellos que imaginan que Jesús estaba cambiando la naturaleza de la adoración están lamentablemente equivocados. Dios siempre ha buscado verdaderos adoradores que le adoren, como dice el 24, en espíritu y en verdad. También lo podemos ver en Josué, y vamos a darle la oportunidad al hombre que lleva ese nombre para que nos lea Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14, para que veamos que desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, Dios viene buscando estos adoradores. Esto no es que lo va a hacer ahora en el Nuevo Testamento. Hermano Josué. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Gracias, Josué. Como pueden ver, aquí se repite varias veces la palabra servir. Y decíamos que en contextos, servir y adorar no es lo mismo. Pero aquí sí, el término hebreo, es Jabat. Y este término Jabat hace referencia al servicio en el sistema levítico o acciones del servicio levítico. Por lo tanto, sí se refiere específicamente a adoración. Entonces, Jesús no estaba diciendo nada nuevo en Juan 4, 23 al 24, porque ese texto conlleva esa misma idea de Josué 24, 14.
El versículo 23 dice que Dios busca que le adoren. ¿Qué tiempo del verbo hay ahí? Tiempo presente. Jesús estaba hablando de un cambio en los pactos, no de un cambio en la naturaleza de la adoración. Finalmente, amados, Mateo 4:9. Le tocaría nuevamente a Joel, por favor. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Gracias, Joel. Bien, si postrado me adorares. El hermano Diguel señala que este texto es la maravilla para él, porque dice, viste, ven ustedes, aquí están involucradas las dos cosas y aquí se demuestra que no es lo mismo. Primero dice, postrarse es una cosa y adorar es otra. Pero mis queridos estudiantes, los que están hoy conectados en vivo y los que luego escuchen esta lección grabada, si yo le pido a usted que abra su boca y cante, ¿ambas acciones estarían involucradas cuando usted cante? Por supuesto. Si no abre la boca, no va a poder cantar. Ahora, cuando vamos al griego de este pasaje, la palabra original en este pasaje es peson, y es un aoristo participio del término pipto. Es un participio que expresa manera, dice la regla gramatical. Entonces, postrarse era la manera de adorar. No está hablando de dos acciones diferentes o independientes. Está diciendo que a través de la una, estás demostrando la otra. Si te postras ante mí, me estás adorando. Hazlo, le dijo el tentador. En Mateo 2:2 aparece la palabra proskuneo, que significa postrarse y adorar, hacer reverencia, postrarse ante una persona y besar sus pies. Entonces, todas estas acciones, todas estas palabras demuestran primero acciones a la hora de adorar. Y segundo, que postrarse es una de las formas de mostrar reverencia a alguien a quien estamos adorando. También en el libro de Daniel, en el capítulo 3, se registra un decreto del rey de Babilonia al efecto de que todos los hombres en cierto momento se postraran y adoraran una imagen que él había construido o edificado. Y sabemos que los 3 jóvenes hebreos destacados que había allí en su corte se rehusaron. Y sabemos también que fueron castigados lanzándoles al horno de fuego. Pero, ¿por qué permitieron eso? Si ellos hubieran entendido que la adoración era simplemente una emoción, como dice el hermano Diguel y el hermano Bakley, pues entonces ellos simplemente hubieran en su interior guardado su emoción, reservado su emoción solo para el Dios verdadero, pero físicamente se hubieran podido postrar y nadie hubiera podido cuestionar si estaban adorando o no estaban adorando, porque Diguel y Bakley dicen que la adoración es algo interno, así que ellos hubieran dicho, bueno, ¿cómo usted sabe que yo no estoy adorando? ¿Cómo usted sabe que yo no tengo esa emoción dentro de mí? Entonces, esto nos lleva en nuestra conclusión a preguntarnos, ¿cuál es la cuestión real? Dije que prometí que hoy iba a decir cuál es la cosa con este tema. ¿A dónde quieren llegar estos hermanos con esta discusión? Primero debo decirles cuáles no son las cuestiones reales a discutir aquí, porque en un debate es importante definir, porque cuando empiezas a disparar como escopeta de feria para todos lados, al final no pegas en el punto y nadie te entiende. Entonces, tienes que definir cuáles no son las cosas a discutir. Primero, Josué, ¿qué es lo primero que no tenemos que discutir aquí? Lo tenemos en pantalla. La cuestión no tiene nada que ver con el hecho de si uno puede adorar dentro o fuera de la asamblea. Todos admitimos que podemos adorar a Dios en cualquier momento y lugar. Gracias, Josué. Es así. Abraham no estaba en una asamblea, estaba con su hijo en el momento que iba a adorar a Dios. Satanás, cuando le pidió a Jesús que lo adorara, no le dijo, bueno, trae a tus discípulos o trae a gente, porque todavía no los había seleccionado, trae a un poco de gente para que haya una asamblea aquí y me adores, ¿no? Él podía haberlo adorado en ese momento, como pudo Abraham adorar en aquel momento en que estaba con Isaac. Ciertamente había otra persona allí, pero en ese momento no contaba como otro adorador porque más bien era la
víctima del sacrificio. Así que no vamos a discutir eso, ese no es el tema. Sí se puede adorar en la asamblea y se puede adorar fuera de la asamblea, en un sentido de la palabra. 2. ¿Alguien más quiere leer aparte de Joel y Josué? ¿Alguien más? Si no, seguimos con ellos. Juan Miranda, ¿cuál es la segunda cuestión que no es la cuestión? La cuestión no es el número posible de actos de adoración. Cualquier número de actos autorizados por la palabra de Dios serán aceptables. Bien, ahí me disculpan, ahí debió ser actos. La cuestión no es el número posible de actos de adoración, porque si están autorizados 2, están autorizados 5, pueden estar autorizados 20, los que el Señor quiere. La cantidad no es la cuestión. 3. ¿Alguien más aparte de los 3 hermanos? Tengo 10 participantes aquí. Amén, varón. Ah, no, Rafael. ¿Cuál es la tercera cuestión que no es la cuestión? Ni la declaración respecto a que no hay una definición formal en la escritura de la palabra adoración. Esa no es la cuestión. Como hemos señalado previamente, la Biblia no viene equipada con un diccionario. Esto no implica que no podemos conocer el significado de las palabras bíblicas. Exacto, gracias Rafael. Eso de que, bueno, como no hay una definición formal de la palabra adoración, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque es que no hay una definición en la Biblia de cada término que Dios quiera que nosotros conozcamos. Pero sí hay un análisis que hemos estado viendo en hermenéutica que nos puede llevar a determinar el significado de las palabras. Hay herramientas que nos ayudan para tener el significado de las palabras. Así que esa no es la cuestión. ¿Alguien más con la razón número 4? La cuestión no es el ritualismo sin emociones y compromisos. Son, varón, Okay. Sí. Entonces, vamos de nuevo. La cuestión no es sí. si el ritualismo sin emociones y compromiso, pero hay una parte que su rostro no deja ver en las letras. Ah, perdón. Entonces vamos aquí. Listo. Ajá. Sin compromisos son cosas aceptables para Dios. Todos sabemos que no. Exacto. La cuestión no es si el ritualismo sin emociones y compromiso sean cosas aceptables a Dios, porque es definitivo que no. Dios no acepta eso. Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones reales? Vamos a ver. Iniciemos de nuevo. Joel, iniciemos con la número 1. Dice, la oración es algo únicamente interno. Ajá, es una pregunta. Todas estas son preguntas. La cuestión real son estas preguntas. La respuesta correcta o las respuestas correctas a estas preguntas. La primera es, ¿la adoración es algo únicamente interno? ¿Sí o no? Ahí está la cuestión. 2. ¿Qué otra pregunta? ¿Otro hermano? ¿Podemos considerar cada acción aceptable de la vida del cristiano como adoración en el estricto sentido de la palabra? Así es. Cada acción de la vida del cristiano. Ya el otro día decía, ¿no? Si me pongo a arreglar un carro, si me pongo a pintar la casa, si estoy en el baño, todo lo que haga el cristiano, realmente, esa es la cuestión. 3. ¿Otro hermano? ¿La adoración incluye actos? ¿O es solo una emoción? ¿Solo es una cosa allá dentro del corazón? ¿O involucra actos? ¿Qué vimos con Abraham? Involucra actos. ¿Qué vimos con el etíope? Involucra actos. ¿Qué vimos en la propuesta maligna de Satanás a Jesús? Que involucra actos. 4. Estos actos deben estar autorizados por el Nuevo Testamento. Claro, si hablamos de actos de adoración, ya sabemos que los hay, porque lo vimos en esos ejemplos. Ahora, ¿deben estar autorizados por el Nuevo Testamento? Claro, sí, estamos hablando del cristianismo. 5. ¿Estos actos están regulados por Dios? Si están regulados por el Nuevo Testamento, definitivamente tienen que estar regulados por Dios.
6. Debemos tener autorización del Nuevo Testamento para cada cosa que creamos y practiquemos en religión. Cuando oremos a Dios dentro o fuera de las asambleas, debemos tener autoridad para hacer eso. La cuestión, amados, la cuestión central aquí siempre ha sido la autoridad bíblica. El hermano Given Blakely decía que debido a un concepto de adoración se había provocado una división en la iglesia, pero él estaba muy equivocado. El tema de la adoración siempre ha estado subordinado al tema de la autoridad. Si se concediera toda esta cuestión de la definición de adoración, que solo es una emoción, aunque se concediera todo eso, como ellos lo quieren pintar, incluso así, no existiría aún la autorización para lo que ellos quieren. Y ya les voy a decir qué es. Quieren introducir instrumentos mecánicos de música en la adoración. Aún si la adoración fuera lo que ellos dicen, una emoción, que tiene que ver la guitarra, y que tiene que ver el piano, y que tiene que ver la pandereta, y que tiene que ver la trompeta, y que tiene que ver el saxofón. No tienen absolutamente nada que ver, porque para tú tener esa emoción no necesitas absolutamente nada de eso. Si la discusión estuviera enfocada en el instrumento mecánico de música, en la adoración o en la alabanza a Dios, aún así no habría autoridad para su uso. Esta es la cuestión. La proposición que afirma que la adoración es únicamente una emoción o que cada acto de la vida del cristiano es adoración, es sencillamente un intento de hacerle un espacio, de meter de alguna manera en la adoración los instrumentos, pero es un intento fallido. La realidad es que todo lo que hacemos como cristianos, individual y colectivamente, debe estar autorizado por el Nuevo Testamento, ya sea explícita o implícitamente. Colosenses 3:17. Porque debemos dar cuentas ante aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Esta es la cuestión real en este y en todos los temas, y eso nunca se nos debe olvidar. Amados, hasta aquí nuestra lección número 6. Ya saben que para la próxima semana, vamos a estar tratando allí un tema sumamente interesante. Al igual pues que espero que haya sido interesante y edificante el tema de esta noche. Pues hemos podido concluir, le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de concluir, y que también deseamos que entonces en el futuro, en esa semana, quiero decir específicamente, podamos también tratar ese tema de las sectas y el por qué hacen lo que hacen. Y podremos entender también un poco mejor por qué estos hermanos también, que aparentemente han sido seducidos por la secta, tratan de introducir estas ideas no tan sutiles dentro de lo que enseña la palabra de Dios.